Vale, otra vez. Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de la bioprospección como alternativa para el diseño de nuevos antimicrobianos. Mi grupo está conformado por Brian Salazar, Catherine Silvera, Rafael Vargas, Natalia Jiménez y mi persona, Erika Ramos. Siguiente, por favor. Bueno, para comenzar es importante tener clara la definición de bioprospección biológica o microbiana y la definición de antimicrobianos. La bioprospección es el hallazgo de componentes naturales y organismos completos de la biodiversidad que son de utilidad para el ser humano. Esto quiere decir que tengan un valor comercial muy significativo en diversas áreas como la industria, la farmacéutica, la cosmética, también en el sector alimentario, la medicina botánica, entre otros. Es importante resaltar que la bioprospección desempeña un papel fundamental para el uso y protección racional de la biodiversidad. En general, podemos decir que la bioprospección resulta esencial para descubrir, cultivar y aprovechar recursos naturales como plantas, animales y microorganismos, obteniendo productos de alta calidad o también contribuyendo a la solución de problemáticas ambientales. Siguiente, por favor. Bueno, se calcula que en la actualidad una cuarta parte de los productos farmacéuticos son a base de vegetales. Debido al efecto que tiene la explotación de estos recursos para el bien de la humanidad, es importante aclarar que los asuntos dirigidos a la bioprospección se han abordado tratados internacionales y acuerdos jurídicos destinados a controlar la biopiratería. ¿Qué es la biopiratería? Bueno, esta consiste en la utilización de recursos sin la aprobación de los pueblos originarios en donde se encuentran estos, obteniendo ganancias sin respetar los tratados internacionales. El acceso a estos recursos genéticos representa un tema de desarrollo y conservación para la gran diversidad de microorganismos y fuentes naturales. Asimismo, el uso potencial de organismos y sus productos representa una alternativa para invertir en el mundo contaminado que tenemos hoy en día por el uso excesivo de químicos. A nivel internacional se maneja primordialmente la bioprospección relacionada con metabolitos secundarios, debido al gran impacto económico que tienen estos en la industria farmacéutica. Esto incluye también la búsqueda de genomas y componentes biológicos primarios como alimentos, fibras y protección de cultivos, mediante la aplicación de insumos como de importancia económica y ambiental para la preservación y la condición de vida en el planeta Tierra. Ya teniendo una claridad de lo que es la bioprospección y de qué trata, ahora les voy a hablar acerca de los antimicrobianos. Siguiente, por favor. Bueno, los antimicrobianos se definen como los medicamentos encargados de destruir los microorganismos o de impedir su multiplicación y desarrollo. Estos fármacos se dividen en antibacterianos, que son los encargados de inhibir o destruir la formación de bacterias. Estos fármacos también podemos encontrar los antivirales, que son para el tratamiento de infecciones por virus. Los antimicobacterianos, que tienen actividad contra las micobacterias. Estas son las responsables de enfermedades que nosotros conocemos como la tuberculosis y la lepra. También encontramos los antiparasitarios, que son los que actúan frente a las infecciones que se producen por los parásitos. Antirretrovirales, que son los tratamientos para las infecciones causadas por el VIH. Y los antimicóticos, que este tratamiento se utiliza para las infecciones causadas por hongos. En los últimos años se ha incrementado la resistencia de los microorganismos hacia estos medicamentos. Y uno de los factores por los cuales se ha dado esto es la falta de conocimiento tanto por parte de los médicos como de nosotros acerca de estos fármacos. El médico general es el encargado, o sea, debe ser la persona encargada de conocer todo acerca de estos medicamentos, principalmente de los antibacterianos, ya que se utilizan mucho en la parte médica. Y deben saber que en situaciones aplicarlos o recomendarlos al paciente, ya que si no es recomendado cuando puede ser contraproducente y puede haber un tratamiento erróneo y por lo tanto el paciente no va a mejorar. A continuación les va a hablar mi compañera.
Buenos días, mi nombre es Catherine Silvera y el día de hoy hablaré un poco sobre los microorganismos como productores de grupos naturales. Esta se basa más, hablaremos sobre los obstáculos de la bioprotección. Es importante decir que la mayoría de los antibióticos son para ser aprobados en el uso médico. em, ellos son productos de microorganismos que es también poder decir que son derivados de ellos. Una importancia grande es decir que los hongos y las bacterias son los productores clásicos de los antibióticos. Como observamos en las imágenes, observamos ahí unas bacterias, unos hongos, porque también las antinobacterias contribuyen con la mayor parte de la bioactividad y son ellas las que se encargan de un 90% de los antibióticos que son comerciales, los que consumimos diariamente. Ahora hablaré sobre un poco sobre las reacciones prácticas que hacen que la búsqueda de los productos microbianos sean una tarea difícil al momento de hacerlo. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, en esta problemática, una de las más importantes creo que es volver a investigar esos compuestos conocidos. Creo que esto es una problemática más dada en este momento porque ya que puede hasta superarse mediante la de replicación, ya que existe una eficiente extracción de bacterias. Entonces, se conoce un poco más cómo se lleva esa etapa. También existe el trabajo con los microorganismos. Esa es descubierto ya que se puede presentar grupos de genes silenciosos o también puede presentar dificultades en el aislamiento como en el cultivo de los organismos. Otro importante es el flujo de trabajo de bioprotección. Este se da en métodos basados de arriba y hacia abajo, que comienzan con la caracterización biológica y química que se han ampliado en diferentes técnicas que se utilizan, ya que en estas se utiliza la genética para evaluar el potencial biocinético de los mismos organismos, microorganismos. Otra importante es la minería del genoma, ya que en esa y la expresión heteróloga, ya que nos permite detectar y acceder a los grupos de los genes silenciosos, ya que nos permite una técnica más detallada al momento de realizarlo. En este también se da el aislamiento y el cultivo de las bacterias y para desarrollar un, unas técnicas en el campo del cultivo un poco más eficientes. Y creo que podemos hablar, una de las más importantes hasta el momento, es las desafiantes tareas después de cultivar las bacterias. Creo que esto es muy importante ya que cultivar las bacterias y poderlas identificar y distinguir de compuestos es una tarea muy difícil. En combinación con pruebas biológicas del estrato, podemos revelar que un antibiótico es conocido por, por una bioactividad observada. Entonces, en ese caso, se da la desreplicación y se da a partir de unos análisis con la que podemos tener una interpretación de los espectros y también de buscar datos para tener una finalidad y saber qué fragmento podemos utilizar y también podemos identificar. Para llegar a esto es importante eh, conocer o llegar a entornos menos investigados. Y eso hablaré un poco más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, como lo dije anteriormente, es importante llegar a entornos menos investigados. ¿Para qué? Para encontrar compuestos eh, y aislados novedosos, ya que si nosotros muy bien sabemos, al momento de nosotros investigar algo nuevo, o sea, encontramos productos, encontramos una investigación que puede ser más detallada.
Entonces, una estrategia que se da mucho en la bioprospección es conocer el éxito de la novedad química. Es tomar las muestras que en gran parte son del ecosistema. ¿Por qué el ecosistema? Eh, Dicen que el medio ambiente marino es uno de los más probables, ya que son una fuente que está alrededor del 3% de los grupos naturales marinos, o sea, que los organismos marinos han sido muy importantes. Por otra parte, el 2% de los productos naturales se han originado a partir de las aguas profundas. Entonces, podemos decir que el mar representa un ecosistema menos investigado y ya que su sustancia es diferente del ecosistema terrestre. Entonces, creo que esta ha sido una de las principales fuentes históricas que se han dado para conocer nuevos productos. Lo dejo a continuación con mi compañera. Bueno, mi nombre es Natalia Jiménez y hoy pues les voy a hablar sobre las características e indicadores del potencial de las bacterias. Bien es cierto pues que en estos momentos la innovación de nuevos antimicrobianos es cada vez más difícil respecto a la resistencia microbiana pues que ha surgido. Otras estrategias para mejorar la tasa de acierto de antibióticos es la bioprospección. Esta pues se centra en las bacterias que pertenecen a grupos filogenéticos que han demostrado ser productos frecuentes de antibióticos o compuestos bioactivos. Aquí pues las actinobacterias han servido como los productores más importantes de compuestos activos para tratar diferentes enfermedades. En un estudio realizado por Ganessan, pues los compuestos que se desarrollaron en fármacos, las actinobacterias representaron en el año 2002 aproximadamente el 53% de los compuestos antibacterianos descubiertos de origen microbiano. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, actinobacterias. Como les mencioné anteriormente, les decía que las actinobacterias han servido para productores importantes de compuestos activos para tratar diferentes enfermedades. Es importante saber que estos son microorganismos microbianos han aportado en el tratamiento de enfermedades y con mayor frecuencia producen compuestos inhibidores del crecimiento de bacterias patógenas. Las actinobacterias son principalmente bacterias que habitan en el suelo, pero también se encuentran presentes en aguas dulces, saladas. Estas son gram positivas, son ricas en guaninas y citocinas. Esta característica pues se utiliza para clasificar a los organismos en taxonomía. La propiedad más interesante de la actinobacteria para la química de productos naturales es su capacidad para producir una amplia variedad de metabolitos secundarios bioactivos. En particular, el género Streptomyces es productor de un elevado número de antibióticos. Las actinobacterias marinas se han aprobado como una fuente de antibióticos que pueden usarse también como antiinflamatorios, anticancerígenos, antitumorales, antipalúdicos y antiparasitarios. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, antracimicina, antimicrobianos pues descubierto por medio de la bioprospección. Uno de los antimicrobianos descubiertos fue la antracimicina. El descubrimiento de la antracimicina fue muy importante porque aquí se derivaron familias totalmente nuevas de antibióticos. La actividad antimicrobiana de la antracimicina se observó por primera vez por su potente actividad contra Bacillus anthracis. Esta es una especie de bacteria también gram positiva. Esta es la causante de una enfermedad una enfermedad infecciosa llamada anthrax.
Esta es una enfermedad grave causada por unas bacterias baciloformes, conocidas como les mencionaba anteriormente, Bacillus anthracis. Inicialmente se descubrió que tenían actividad también contra otros patógenos gram positivos como lo son los estafilococos, enterococos y estreptococos. No se vio ninguna actividad contra las bacterias gram negativas, principalmente mostró una actividad antibiótica frente a cepas de Staphylococcus aéreos resistente a meticilina, que este pues es un tratamiento de las infecciones producidas por Staphylococcus aéreos. Eh, y por último, la vancomicina. Para finalizar, la antracimicina es un antibiótico que fue descubierto en el 2013, que se deriva de las actinobacterias marinas y en investigaciones preliminares de laboratorio, pues se ha demostrado actividad contra Bacillus anthracis, que es la bacteria que causa el anthracis. A continuación, los dejo con mi compañero. Bueno, buenos días, mi nombre es Rafael Vargas. Vengo a hablar sobre los antibióticos a partir de bacterias del género Streptomyces. Con mi compañera hablaba sobre el filum Actinobacterias. A este filum pertenece el grupo de Streptomyces, que el cual es hace parte de 2/3 de los antibióticos que se usan hoy en día. Este género es muy importante porque produce compuestos bioactivos que han sido caracterizados por tener diferentes actividades biológicas antibacterianas, antifúngicas y anticancerígenas. El género Streptomyces es uno de los más extensos de las actinobacterias. Es un grupo de bacterias gram positivas y gram negativas que tienen un alto contenido de guanina y citosina. Este género es predominante en suelos y en la vegetación descompuesta. Es uno de los grupos más importantes a nivel de la industria y porque de este se derivan la mayoría de los antibióticos que se utilizan actualmente. Vamos a hablar sobre la tetraciclina, la vancomicina y eritromicina, que son antibióticos que su fuente es del género Streptomyces. La tetraciclina se deriva a partir de dos fuentes naturales o compuestos de segunda generación, que estos son semisintéticos. Tienen una estructura tetracíclica y estos actúan inhibiendo la síntesis de proteína que se da en los ribosomas. Esta actúa en la subunidad ribosomal 30S, el cual actúa para inhibir la síntesis de proteína. Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos. Estos no eliminan ni matan la bacteria, sino que inhiben su fuente de reproducción y y después la bacteria por vejez muere, ya muere, no se sigue reproduciendo. Tiene un amplio espectro en bacterias gram positivas y gram negativas. Y vamos a pasar a la siguiente. La vancomicina, esta deriva del género Streptomyces orientalis, que se aisló en una muestra desde a finales de 1955. Este compuesto se llamó vancomicina y tiene un desarrollo antimicrobiano frente a los gram positivos y sobre todo
entre los estafilococos productores de beta-lactamasa. Este, su mecanismo es la inhibición de peptidoglucano, es un bactericida. La eritromicina es uno de los primeros representantes del grupo de los macrosólidos. Fue aislada en 1952 en una muestra de suelo a partir de la cepa Streptomyces erythraeus. Se muestran propiedades físicas y químicas antibacterianas. Tiene una eficacia en infecciones comunes de la vía respiratoria frente a gram positivas y algunas negativas que incluyen actinomicetos. A continuación les voy a dejar con mi compañero. Bueno, mi nombre es Brian Salazar y para terminar voy a hablar sobre el uso de cianobacterias en la producción de antibióticos. Las cianobacterias presentan como organismos capaces de inhibir el crecimiento de cepas microbianas, causantes de patologías infecciosas agravados por las sustancias de estas mismas, ante la dependencia y el abuso de los antibióticos actuales. Además, poseen capacidades únicas para la producción de productos naturales con estructuras y características diferentes que la han permitido adaptarse exactamente a condiciones extremas. Son productos que presentan gran potencial para diferenciar aplicaciones biotécnicas. Pasa, porfa. Las cianobacterias son microorganismos fotosintéticos que, al igual que las microalgas y las plantas superiores, utilizan la luz, el CO2 y el agua como nutrientes en obtención de su energía. Necesitan desarrollarse y crecer como organismos simples. Dada su ultraestructura, son considerados procariotas, de ahí su semejanza a las bacterias. Los estudios de bioprospectivos con cianobacterias comenzaron en 1970, pero dadas las dificultades de colecta y de reproducción en los laboratorios, estos se vieron pausados hasta los años 80, ya que los programas de biofarmacéuticos identificaron a las cianobacterias como uno de los grupos con más microorganismos capaces de generar nuevos productos de potencia de bioactivos. Pasa, porfa. Uno de los usos potenciales de la actividad biológica de los compuestos obtenidos de la cianobacteria es la capacidad de producir sustancias antibióticas, de una sustancia antibiótica. Las principales los principales antibióticos de los metabólicos secundarios de la cianobacteria en la naturaleza no están completamente entendidas. Sin embargo, se han observado que tienen influencia entre otros organismos cercanos y la actividad antimicrobiana. En los procariotas y los eucariotas. De hecho, se han observado bacterias gram positivas como gram negativas, algunos protozoarios, microalgas y otras cianobacterias que son sensibles a estragos y obtenidos de cianobacterias marinas y dulceacuícolas. Estos pueden ser como puede ser la K. pneumoniae, también la Linotris sp, las oscillatoria sp y otras más. Son sensibles a extremos de varias cianobacterias. El único extracto de cianobacteria que tomó el halo de inhibición es el crecimiento del E. coli.
Esta actividad antimicrobiana fue poco prospectiva en el estudio en cuanto al tamaño de los halos de inhibición. Sin embargo, se obtuvieron resultados preliminares de la muestra. El potencial de dichos organismos corrobora al presentar la inhibición de cepas como puede ser la neumonía, la aeruginosa y la aerus. Una de las posibles causas, esta observación en la poca cantidad de biomasa usada en la extracción que lo ocasiona y baja la concentración del principio activo. Pasa, por favor. Esta es la bibliografía tomada para la exposición. Pasa, por favor. Muchas gracias por su atención.